Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso, uno que se hizo esperar bastante. Tuve varios findes complicados que no podía grabar y también se me juntó que era mucha info la que quería traerles en este video. Así que bueno, le estuve dando varias vueltas porque no sabía cómo contarlo. Al final creo que voy a hacer algo bastante más descontracturado, sin tanto guión. Antes de comenzar, momento de agradecimiento para la comunidad que ya llevamos más de 480 y pico, lo voy a estar poniendo bien el número, personas que se han sumado. Así que para mí es una locura y me ayuda muchísimo. Para haber estado complicado estos últimos findes, la verdad que me ponía muy contento ver que el número seguía creciendo. Así que bueno, este contenido es para ustedes. Si sos alguna de esas personas nuevas que se sumaron, me gustaría que me pongas igual acá abajo en los comentarios qué temas te gustan. Si te gusta más la parte cloud, programación, data, analítica, inteligencia artificial, porque con eso me va guiando para ver qué próximo contenido va a seguir. Bueno, sin más preámbulos, arranquemos con el tema del video de hoy, que son las novedades que presentó AWS en su último evento allá en Buenos Aires. Que por suerte tuve la fortuna de poder estar ahí presencial y estar en todo ese día de charlas donde se fueron contando todas estas cosas y donde se recibió mucho feedback de los clientes también que trabajan con AWS. El evento del que estuve participando se basa en uno que es de los más importantes que ocurre al año, que es el AWS re:Invent. Ese se da en Las Vegas y esta vez en Buenos Aires, un tiempo después hicieron el recap de ese re:Invent. O sea que estuvieron haciendo como una recapitulación de todo lo que había pasado en ese evento, más las cosas que estuvieron cambiando desde esos anuncios. Para que tengan una idea, el evento se basó en 4 pilares fundamentales, que fue toda la parte de servicios fundacionales, cómputo, almacenamiento, networking. Después tuvo una fuerte parte de todo lo que es bases de datos y analítica. Y para mí los 2 pilares que más novedades recibieron, o que se nota que le están poniendo la mayor cantidad de esfuerzo, fueron todo lo que tiene que ver con seguridad y obviamente con lo que es inteligencia artificial. Voy a estar poniendo acá abajo todas las secciones para que vayas a las que más te interesen, porque entiendo que no todo el mundo trabaja con todos los servicios que se presentaron. Así que bueno, yo voy por partes y los invito a saltar a lo que más estén interesados. Empezando con los servicios fundacionales, que son como los bloques Lego más genéricos de todo lo que tiene AWS. En la parte de cómputo claramente estuvieron respondiendo a el auge que hay con todos los modelos LLMs y todo el reentrenamiento de modelos de Machine Learning. Acá lanzaron particularmente nuevas instancias TRN2, tanto las instancias individuales como los ultra servers o clúster de estas instancias. Y también la arquitectura Trainium 3. En definitiva, lo que nos quiere decir es que bueno, están apostando a dar herramientas de cómputo, sobre todo para aquellas empresas que realizan entrenamientos bastante intensivos de modelos de Machine Learning. Particularmente todas estas mejoras tienen que ver con cosas que se trabajaron a nivel de acceso al disco y storage local. O sea que estos modelos a la hora de entrenarse acceden mucho más rápido a la información. Entonces, bueno, logran mejoras de performance desde ese lado. Por otro lado, lo que es cómputo pero serverless, que serían las lambda, lo que se agregó fue que en la opción de destination de una lambda, cuando ustedes la crean, ahora se puede seleccionar S3 como un destino, pero solo para las invocaciones asíncronas fallidas. O sea, si tu lambda se invoca y por alguna razón falla, todo eso puede quedar logueado ahora en archivos en S3. También hay unas cuantas mejoras que vinieron en lambda, pero no en lambda en específico, sino en servicios asociados, que es lo que tiene que ver con CloudWatch y CloudTrail, que lo vamos a ver más abajo en la parte de monitoreo y observabilidad. Pero bueno, también le pega a Lambda que se van a poder ver mucho mejor algunas cosas. Y lo que a mí más ilusión me hace es todo lo que tiene que ver con la parte de Kubernetes y contenedores, que anunciaron el Auto Mode. Para mí es un game changer importante porque significa que AWS se empieza a hacer cargo de unas capas más de todo lo que tiene que ver justamente con el trabajo con Kubernetes, y se van a empezar a encargar con este Auto Mode de todo lo que son actualizaciones, salud de los nodos, también de lo que es el reemplazo de esos nodos fallos. O sea, no solo monitorear la salud, sino que si uno se cae, por poder reemplazarlo con otro. Y también suma unas cuantas mejoras, de vuelta asociado con CloudWatch, capaz lo vamos a ver más en detalle ahí, sobre tanto lo que es el tráfico de red como lo que son los agentes que se instalan en estos nodos para loguear todo lo que está pasando. Ahí lo que se implementó básicamente es que antes había que instalar varios agentes, ahora con un solo agente puedes loguear todo eso de forma mucho más económica. Acá por el lado de almacenamiento para mí se pasaron, y de hecho en lo que es el trabajo de un data engineer esto nos beneficia mucho, así que para mí están buenas estas novedades. Las tablas de S3 o S3 Tables, a ver, esto no es nuevo, sino que ya se presentó en el re:Invent de 2024, pero lo que hacen con este servicio básicamente es incorporar soporte nativo en S3 para todo lo que es Apache Iceberg. Concluye
ya se podían crear tablas en formato iceberg sobre S3, pero lo que hacen ahora básicamente es agregar un soporte nativo específicamente para este formato que logra muchas mejoras en performance. Ellos anuncian en sus pruebas hasta 3 veces más rápidas y hasta 10 veces mayor cantidad de transacciones por segundo, lo cual a nivel de concurrencia y aplicaciones real time que están pegándole a la misma tabla implica muchísimo. Así que me gustaría mucho capaz de hacer un video en particular probando estas mejoras y viendo qué tan económico o no es. Y también muy de la mano con estas tablas se lanzó todo lo que es la parte de metadata, que básicamente es una integración nativa con Bedrock para que sea mucho más fácil para los modelos descubrir toda la información que hay en S3. O sea que ahora los modelos no solo van a entender cosas como qué archivos hay, cuánto peso tienen y cosas muy básicas a nivel de file, sino que con toda la metadata que almacena un formato como Iceberg, por ejemplo, el modelo puede consumir de todo eso para entender mucho mejor la información que está guardada en S3. Después se lanzó también Storage Browser, que básicamente lo que facilita es embeber en aplicaciones una herramienta para subir y navegar por los archivos sin tener que acceder directamente al bucket. Es decir, ahora no hace falta que le demos acceso al bucket para que ellos puedan arrastrar y subir un archivo, sino que pueden hacerlo a través de una interfaz que les gestiona el acceso. Bueno, y por el lado de escrituras y deletes condicionales, básicamente lo que se hizo fue agregar una suerte de flags que lo que hacen es tener como un doble check a la hora de que si vas a subir un archivo, primero chequea si no está creado ya o si ha recibido alguna modificación para justamente no entrar en conflicto. Después en la parte de file system lo que se hizo fue justamente optimizar, esto ya lo había contado en las S2, todo lo que tiene que ver con la velocidad de lectura y el rendimiento. Esto en particular acelera muchísimo instancias de S2 que usan estos volúmenes. Después en toda la parte de OneZone lo que se logró fue mayor velocidad y menor costo. Además agregaron soporte para apendear datos sin tener que descargar el archivo. Anteriormente vos te tenías que bajar un file, agregarle la data y volverlo a subir todo. Ahora ya soporta operaciones de append, con lo cual vos podés subir lo nuevo y se va a apendear al mismo archivo sin tener que descargarte todo. Y algo muy interesante con todos los que trabajamos con data y sobre todo con S3 es que se anunció la parte de Clean Rooms, que es un servicio para compartir datos con terceros pero sin que salgan de tu entorno. Básicamente antes, si vos le tenías que mandar un archivo a un bucket de ellos, ahora les podés dar acceso y decir, mira, entra acá, y ellos pueden acceder a los datos sin tener que llevárselos. Ahora vayamos a la sección de networking. Quizás es una de las que menos entiendo, pero bueno, les voy a contar y tratar de transmitir todo lo que yo entiendo de lo que se anunció. Igual habrán estado viendo que yo fui poniendo todos los links a cada uno de los blogs o anuncios que se fueron haciendo. Entonces si tocan ahí los va a llevar directamente al blog donde explica cómo funciona. Y a nivel de los security groups, ahora una cosa interesante es que un mismo security group se puede asociar a múltiples VPCs, lo cual hace que sea mucho más fácil gestionar la seguridad, porque si no tenías que andar creando un security group por cada VPC y era un lío. También se permiten compartir reglas entre cuentas. Acá lo único que hay que tener en cuenta es que el único que va a poder modificar esas reglas es el que las haya creado. Por Private Link, que es el servicio que permite conectar servicios de AWS, ahora se facilita mucho la conexión de servicios sin tener que salir a internet, lo cual está buenísimo. Y también incluye enlaces multiregión, o sea que servicios que están en múltiples regiones se pueden conectar todos, de vuelta, sin tener que salir a internet, y se pueden conectar incluso aunque están en distintas regiones. Por el lado de CloudFront, lo que se agregó es que ahora puedes seleccionar como orígenes recursos que estén en una VPC privados. Anteriormente sí o sí tenía que estar en una VPC pública, implicaba que, bueno, estás exponiendo todo eso. Ahora puedes dirigir el tráfico a través de CloudFront a un recurso que esté en una VPC privada, y esto lo que va a evitar es que se haga un bypass y se pueda pegar directamente al balanceador, entonces centralizas todo el tráfico. Y por la parte de Route 53, que es el servicio de DNS, se agregaron controles para detectar y mitigar todo lo que son ataques de DNS con inteligencia artificial para reconocer dominios no autorizados y también entender mucho mejor cuando se puede estar en una situación de un ataque. Poquito de mate porque ahora se viene lo interesante para nosotros. Bueno, a parar las orejas, data engineers, analistas, científicos de datos, porque a medida que nos vamos metiendo en el mundo data y IA, van a ver que se empiezan a ir muchas novedades. Claramente le han estado apuntando mucho a lo que es performance a la hora de acceso a los datos y modelos de IA. Así que veamos ahora las novedades de bases de datos. Por el lado de todo lo que son los motores relacionales, se lanzó Aurora Distributed SQL, que todavía no está general available, pero ya hay una versión de preview y justamente como está en preview, está gratis. Así que no es para ir a meterlo en todos los proyectos productivos, pero estaría bueno para empezar a probarlo. Acá básicamente lo que hicieron fue agarrar Aurora y hacer una arquitectura realmente distribuida por detrás. Esto por ahora tiene compatibilidad solamente con el motor de Postgres, si es que no han lanzado algo que no haya visto. A ver, por este lado se trabajó en 3 puntos. Primero, escalabilidad dinámica y distribuida sin límites, o sea, escalabilidad horizontal pura, sin límites, todos los nodos que quieras. A ver, segundo punto, un motor distribuido en serio. ¿Qué quiere decir en serio? Bueno, que cuando vos le tirás una query, el planning de esa query realmente distribuye la carga entre varios nodos para balancear la carga.
y que sea completamente serverless. Esto lo que hace es eliminar ese cargo mínimo que teníamos antes de 0,5 unidades de cómputo. Bueno, ahora es totalmente cero. Entonces tenemos un motor que están rediseñando completamente desde cero para que sea totalmente serverless y completamente distribuido. O sea que escale lo que ustedes necesiten de forma horizontal. Por el lado de DynamoDB, todas las mejoras ya están general available, o sea que ya las han lanzado. Se incorporan principalmente integración 0ETL con el Lakehouse de SageMaker, que es una función que ya vamos a ver acá abajo cuando llegue a la parte de Analytics. Pero básicamente el Lakehouse es un entorno para centralizar toda la data que vive en Redshift, en S3. Y bueno, ahora se puede traer data que viva en Dynamo también sin ETL. Básicamente configurando un conector en una interfaz y sin tener que preocuparse por crear todo un ETL con código súper personalizado. Y una de las cosas más potentes es que lanzaron las Global Tables. ¿Qué son las Global Tables? Bueno, son tablas totalmente administradas, es decir, que no nos tenemos que preocupar por la infraestructura. Son completamente serverless y multiregión. Esto lo que nos garantiza es que estas tablas empiecen a tener una altísima disponibilidad y resiliencia, porque al estar distribuidas entre varias regiones es mucho más fácil para alguien que tiene que hacer operaciones de lectura y escritura tener un nodo cerca, y también la resiliencia que te da tener todo eso replicado por detrás. Y también tener la posibilidad de que AWS gestione toda esa replicación por detrás. Desde el lado de Neptune lo que hicieron fue mejorar la compatibilidad con formatos tabulares, como puede ser Parquet o CSV. Ahora se incorporan funciones tanto para importar datos a Neptune desde estos formatos como para exportar datos de Neptune hacia estos formatos. Esto lo que facilita es el análisis que se puede hacer sobre datos de grafos y que todo ese conocimiento que está en grafos se pueda traducir a algún otro formato que un motor pueda ocupar. Por el lado de DMS cambiaron algunas cosas a nivel de interfaz para facilitar un poco la configuración hacia N destinos, y también se agregó toda una capa de seguridad y enmascaramiento de los datos. Es decir, cuando nos conectamos a una base de datos y queremos llevar datos a otro lado, podemos en el medio aplicar una función de enmascaramiento o hashing para los datos sensibles. Por el lado de MemoryDB, que sería el Redis o esa base de datos caché de AWS, la mejora que se implementó fue que ahora se le agrega el soporte multiregión. Es decir, que nuestras bases de datos van a poder vivir en múltiples regiones en simultáneo. Y por el lado de Kendra lanzaron algo que está buenísimo, que es optimizar el motor para indexar y buscar información. Todo esto con el fin de ayudar a los motores de GenAI. Entonces ahora todas las aplicaciones que sean de tipo GenAI, agentes, RAGs, ahora con Kendra tienen un motor de bases de datos indexado y optimizado para buscar datos en AWS. Por el lado de analítica, me encantó lo que presentaron, si bien ahora todavía está en preview y no es una versión del todo robusta. La verdad que lo estuve probando y está bastante bueno, es muy interesante el concepto que plantean. De hecho, porque en otras soluciones hay cosas ya parecidas, como por ejemplo puede ser el entorno de Databricks, que ya te ofrece toda una solución de cómputo, analítica y machine learning, todo en una misma interfaz. Bueno, ahora lo que lanzaron fue el SageMaker Unified Studio, que es una interfaz totalmente nueva para juntar todo lo que antes hacíamos con diferentes servicios dentro de una misma plataforma. Por detrás seguimos teniendo jobs de MR, Glue, tablas en Athena o en Redshift, datos en S3 y modelos en SageMaker o Bedrock, pero lo que tenemos ahora es que todo eso lo podemos gestionar desde una interfaz, y también pensando esa interfaz con funciones de gobernanza, dominios de datos, pensarlo también como productos de datos. Así que está la verdad muy interesante. Esto vendría a ser la evolución de lo que antes se conocía como Data Zone, pero también se integran más cosas. Y como todo esto me gustó bastante, te voy a mostrar algunas capturas de cómo se ve. Lo que vamos a encontrar apenas entremos va a ser una interfaz que es un producto que está pensado para desarrollar aplicaciones de GenAI, modelos de Machine Learning más tradicionales, pero también podemos usar toda la parte de Data Processing y SQL Analytics. Es decir, todo eso que antes hacíamos en entornos como Redshift o Athena también está integrado acá. Y tenemos toda una parte de catálogo y gobernanza de los datos. Lo interesante es que acá nos están incluyendo también toda la parte de workflows y orquestación, que para Data Engineers, con toda la parte de ETLs, es súper útil tenerlo acá también. Yo lo estuve probando y no fue tan barato, pero tampoco fue particularmente caro, así que está bueno para tenerlo en consideración, por lo menos para probarlo en algunos proyectos y ver qué potencial tiene. Después, asociado con este SageMaker Unified Studio, tuvieron que lanzar también todo lo que se llama el SageMaker Lakehouse, que básicamente lo que te hace cuando vos entras a este Lakehouse es que te centraliza toda la información que vi en Redshift, tablas de Athena, datos en S3, todo en una misma interfaz. A la vez que también nos podemos traer data desde DynamoDB con 0ETL, es decir, con un conector. A ver, y como todo lo que son los datos en streaming o en tiempo real viene creciendo mucho, se largaron varias mejoras de performance desde este lado. Básicamente lo que se hizo fue aumentar el límite de escrituras y lecturas en gigas por segundo, que pueden hacer tanto los productores como los consumidores de estos datos. Esto en concreto fue un aumento de 5 veces la capacidad que tenía antes, y lo convierte como un gran competidor para lo que es un Kafka administrado. Además de mejorar el servicio en streaming, también mejoraron Firehose, que Firehose es la herramienta que nos permite volcar todos esos datos de streams directamente a una tabla de tipo iceberg. Y también agregaron ahora la opción de un Change Data Capture,
compatible tanto con MySQL como con Postgres. Por el lado de Kafka también hicieron algunas mejoras de performance también para acompañarlo o tenerlo como una alternativa a Kinesis. Y por la parte de Glue lanzaron la versión 5.0 que incluye varias mejoras de performance y eso hace que por ende sean más económicos. Bueno, me imagino que hasta acá el video está quedando un poquito largo, así que como todavía nos queda toda la parte de IA y todo esto de seguridad y observabilidad no es mi área de expertise, voy a irlo dando como un punteo. Y si tienen alguna duda, revisen los links para más detalles. Por el lado de YAML se amplían los métodos de autenticación. Básicamente soporta WAUth 2.0 en la CLI y algunos otros métodos también. Por el lado de WarDuty lo que se hizo fue incorporar IA tanto para alertar como para detectar patrones de amenazas. Además que todo esto se integra en su dashboard. Por el lado de Security Hub lo que hace básicamente es recopilar toda esa información de alertas de seguridad o ataques y centralizarlo en una misma herramienta. Acá en Security Hub ahora se puede integrar las funciones que les comenté de Route 53. Por el lado de Security Lake ahora permite tanto escribir como analizar logs en tiempo real, sin necesidad de tener que andar haciendo ETLs para llevar esos logs a una herramienta y ahí poder analizarlos. Con Control Tower lo que hicieron fue mejorar todo lo que tiene que ver con la interfaz, la configuración, tanto a la hora de hacer backups como de usarlo para administrar múltiples cuentas. Dentro de Organizations lanzaron algo muy interesante que son las políticas declarativas, para a nivel de las distintas cuentas que están dentro de una organización bloquear ciertos servicios para que no puedan ser accesibles. Y dentro de todo lo que es CloudTrail, los dashboards ahora también integran inteligencia artificial para ayudar a detectar anomalías y tendencias. Por el lado de observabilidad, algunas de estas cosas ya se las había mencionado cuando pasamos por Lambda, pero es que CloudEdge ofrece una visibilidad centralizada gratuita, incluye QDeveloper en su versión preview para ayudar a detectar y resolver problemas. Recordemos que QDeveloper es este chatbot asistente de código y también incorpora varias mejoras interesantes para todo lo que es traces y APMs. Para traces, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, que antes era algo complejo realizar el seguimiento de una request desde que entra por un microservicio y cómo va pasando por otros microservicios hasta que realmente finaliza o falla. Ahora CloudWatch mejora bastante el monitoreo de estas traces y también incorpora en sus dashboards métricas de APM, es decir, del runtime de lo que está corriendo. Si hablamos de Python o de algunos otros lenguajes populares, puede ser todo lo que tiene que ver con el garbage collector, la versión, la memoria, etc. Y también sumamos todo lo que les venía comentando de análisis de tráfico de red para varios servicios, tanto Lambda, Kubernetes, etc. Ahora tenemos disponible también un panel de insights para bases de datos. En este panel de monitoreo van a poder ver todo lo relacionado con sus bases de datos. Salud, utilización de CPU, cantidad de nodos, entre muchos otros. También con CloudWatch Synthetics vamos a poder monitorear la conectividad entre servicios y que nos alerte si alguno de esos servicios pierde conectividad con otro. Por el lado del panel de insights para servicios de contenedores, lo que se hizo fue este cambio de agentes. Básicamente ahora con instalar un solo agente te puede loguear un montón de datos que antes necesitabas poner varios agentes. Esto lo que hace básicamente es que se reduzcan muchísimo los costos. Y por la parte de todo lo que son los logs de CloudWatch, ahora tenemos OpenSearch embebido en los tableros. Se estandariza todo lo que son los formatos de logs a un formato JSON más estándar como puede ser en otras herramientas del mercado, y también se permiten consultas o queries sobre múltiples log groups, lo que antes no se podía hacer y dificultaba muchísimo esas consultas o queries. Bueno, y ahora sí, lo mejor para el final, la parte de inteligencia artificial. Acá es donde yo veo que le han estado metiendo más pilas y bueno, tiene que ver con todo lo que ha estado pasando en el mercado. Realmente no se pueden quedar atrás, así que están muy buenas las mejoras que han estado metiendo. Primero, punto número 1, QDeveloper. Lo que antes conocíamos como CodeWhisper, que era este asistente de código tipo Copilot, ahora lo han rediseñado completamente como QDeveloper y la verdad que está funcionando bastante mejor. Acá han agregado un montón de capacidades a estos agentes para hacer testing, code reviews, documentation, etc. Básicamente en el chat con el agente, con un /test o /doc, le das la acción para que tome tu proyecto y empiece a realizar testing, code reviews, documentación, etc. También tiene un módulo donde te puede ayudar con las pruebas unitarias y validación, o sea, puede ejecutar tu código para ver si está funcionando. Han incluido integración con GitLab y tienen aplicaciones muy interesantes como todo lo que es refactorización o transformar de un lenguaje a otro. Esto lo probaron con aplicaciones hechas en .NET, con actualizaciones o refactor de Java a una versión más nueva, e incluso con todo lo que tiene que ver con migraciones de VMwares y mainframes. Y este asistente no solo está disponible para desarrolladores, sino que también está disponible mediante una versión QBusiness como un asistente que te puede ayudar a hacer acciones sobre distintos apps. Ejemplo, cuando te llega un incidente, generar un ticket en Jira, entre muchísimas otras tareas, también apoyado en QApps. Y todo esto de Q también aplica a QuickSight, la herramienta de visualización. Ahora, cuando estás dentro de un dashboard, te puede ayudar a encontrar insights, a explicarte los datos que estás viendo
y pronto va a estar disponible en español. Bueno, y en GenAI y Machine Learning la verdad que la rompieron. Yo no conocía que tenían muchas de estas cosas y me parecieron bastante interesantes. Por el lado de Bedrock tenemos un montón de modelos nuevos, como puede ser entre otros por ejemplo el de DeepSeek, y también suman modelos multimodales, además de otros que vamos a ver al final que son modelos optimizados para chatbots ya que tienen un tiempo de latencia de respuesta bastante bajo. Se incorporan un montón de funcionalidades para permitirle a los agentes extraer información de diagramas, imágenes, documentos. También permiten colaboración entre múltiples agentes que hacen distintas cosas y funciones como guardrails que lo que hacen es proteger a la gente de prompts maliciosos o respuestas que entreguen información sensible. También una de las cosas interesantes que no sé si la listé acá es que ahora los modelos pueden responder en real time. Es decir, que antes cuando le pasabas un prompt tenías que esperar a que terminara toda la respuesta para que recién la API te lo devolviera. Ahora te puede ir devolviendo los tokens a medida que los va generando. Empecemos con todas esas funciones específicas que se agregan a estos modelos de Bedrock. Tenemos destilación de modelos para transferir el conocimiento de un modelo grande a un modelo pequeño de menores parámetros. Esto con el fin de lograr modelos expertos, que sean mucho más eficientes al resolver una única tarea. Y obviamente, como planeamos tener más modelos específicos, está bueno tener el Intelligent Prompt Routing, que lo que agregaron básicamente es la opción de analizar un prompt y redirigirlo al modelo que esté más preparado para responder esa consulta. Model Judge básicamente se basa en usar un LLM para supervisar a otro LLM. Todo esto para ver si está completando bien sus respuestas o si está teniendo el comportamiento esperado. Prompt Catching es una función bastante interesante que lo que permite hacer es básicamente cachear información del contexto o de un prompt para que cada vez que hagamos consultas sobre la misma información ya la tenga disponible y no tenga que consultarlo varias veces. Esto es muy útil por ejemplo en casos de asistentes legales, donde uno quiere hacer varias preguntas o interactuar con un documento que puede ser una sentencia. Ese documento se puede cachear y de esa forma reducimos un montón de costos al interactuar o consultar sobre este documento. Guardrail es el encargado de supervisar y proteger a los LLMs. Básicamente a esta herramienta se le redujeron costos y se le aumentaron los límites para que pueda estar siempre en el proceso entre recibir un prompt y que se genere la respuesta y devolver esa respuesta. Todo esto para mitigar los prompts maliciosos que puedan entrarle a nuestro modelo. Después se lanzó también Data Automation, que es una herramienta para extraer información de imágenes, documentos, todo con GenAI, que vendría a reemplazar la forma tradicional como TextTrack o Comprehend. Estas otras herramientas usan técnicas más tradicionales como OCR o NLP, y en este caso Data Automation lo que hace es usar más como un modelo multimodal para entender la información que se le está pasando. Básicamente sería una alternativa un poco más moderna para todo lo que tiene que ver con flujos de extraer información de documentos. Por la parte de RAGs se mejora todo lo que tiene que ver con la indexación y búsqueda de documentos y se agrega soporte para GraphRag basado sobre Neptune. Es decir, que ahora nuestros RAGs a través de Kendra vamos a poder proporcionarles un montón de información y de contexto a estos agentes, y también los agentes van a ser capaces de entender grafos y relaciones que estén almacenados en estas bases de datos de Neptune. Y cuando hablamos de agentes, normalmente los agentes, cuando uno le empieza a poner muchas capacidades, empiezan a trabajar mal. Entonces ahora lo que se agregó fue la capacidad de colaboración entre múltiples agentes. Es decir, no necesitamos un agente que tenga todas las capacidades y todas las APIs metidas, sino que podemos tener varios agentes que hagan bien su tarea y que colaboren entre ellos. Y por último, los modelos Nova, que son modelos específicos de Amazon. Acá se lanzaron particularmente 3, Micro, Light y Pro, con distintos rangos de billones de parámetros. Estos son modelos LLM genéricos, pero también tenemos modelos más creativos, como puede ser Nova Canvas o Nova Reel, para lo que es generación y edición de imágenes y también de video. Estos modelos tienen como particularidad que tienen un bajo costo y también un alto rendimiento. Son bastante rápidos para entregar respuestas. Bueno, y ahora sí, hasta acá el video de hoy. Déjame saber en los comentarios qué te parecieron las novedades, si te gustan, si querés que probemos alguna. Y también quiero anunciar que todo lo que era la guía de Notion voy a estar cambiando la URL y redireccionándola a un dominio que compré. Así que a partir de ahora toda la información va a estar en trueBitData.com. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video y te invito a dejar un like y suscribirte si te gustó. Nos vemos en un próximo.